Reporte 100. Para platicar acerca de Dos Bocas, le agradezco al analista del sector petrolero, Fluvio Ruiz Alarcón, que esté con nosotros esta mañana. Fluvio, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos escuchen en aquel bello estado de Sonora. Gracias. Fluvio, lo que pasó el viernes es correcto, es decir, un evento para... no fue inauguración, aunque se interpretó como inauguración, un evento para dar banderazo a un periodo de pruebas de 6 meses. En términos de refinerías, ¿es un proceso correcto? Mira, en realidad fue claramente un evento simbólico, ¿no? De índole política, porque yo creo que innecesariamente, pero lo cierto es que el presidente se comprometió a que esta obra estaría en 3 años, lo cual era desde entonces, y muchos lo dijimos, por eso yo lo puedo decir en público, porque lo he sostenido a lo largo de todo este tiempo, era claramente imposible, ¿no? Una obra de esta complejidad, de esta dimensión, pues no se ha hecho en ninguna parte del mundo en 3 años. Hubo por ahí una confusión cuando se decía que en la India se había hecho, pero en realidad los 3 años eran propiamente de la construcción. Antes había 3 años de trabajos previos de planeación, de preparación del terreno, en fin, toda una serie de cuestiones, y ya la parte mecánica fue la que llegó 3 años, que más o menos es lo que también va a llevar esta refinería. Yo calculo que hacia finales de este año podrá estar concluida, digamos, todo lo que es la parte mecánica, que son propiamente los fierros, como coloquialmente se dice, ¿no? Es decir, todo este dispositivo complejísimo para el procesamiento de crudo. Aquí lo importante en realidad es reiterar, dejar de manifiesto que se va a cumplir con este objetivo de política energética que me parece muy pertinente, que es dejar de depender en un sector tan estratégico como el aprovisionamiento de combustibles, pues del extranjero y fundamentalmente de Estados Unidos. No olvidemos que cuando inició esta administración importábamos el 73% de las gasolinas que se consumían en el país, lo cual nos colocaba en una situación de franca vulnerabilidad. Aún hoy lo estamos importando más de la mitad todavía, aunque ha habido una franca recuperación de la utilización de la capacidad instalada en las 6 refinerías que tenemos en el país, ¿no? Y la producción de petrolíferos viene en franco ascenso, sobre todo en este año, ¿no? Entonces creo que lo importante, lo relevante es que se sigue trabajando más allá de los plazos que fueron sin duda demasiado optimistas, ¿no? Incluso la propia secretaria reconoció que vienen todavía 2 plantas en camino, ¿no? Cuya instalación, pues como todo el auditorio se imaginará, pues no es como colocar un tinaco en la azotea de una casa, ¿no? Es bastante más complejo, y después, cuando estén todas las plantas instaladas, se tendrán que hacer las interconexiones necesarias, tanto en cuestión de ductos como de cableados eléctricos, circuitos muy, muy complejos. En fin, falta mucho trabajo todavía para decir siquiera que está terminada la parte mecánica. Yo estimo que eso ocurrirá a finales del año, y entonces a finales del año se podrán iniciar las pruebas, que también toman varios meses. Sí, ¿para cuándo estaremos observando en esta refinería de Dos Bocas, la refinería Olmeca, Fluvio Ruiz Alarcón, la meta de refinar 300,000 barriles diarios de petróleo para convertirlos en gasolina? Mira, yo creo ya la utilización óptima. Recordemos, en una refinería hablamos de una utilización óptima cuando se aprovecha el 90% de la capacidad instalada, y de una operación adecuada, correcta, digamos, cuando se utiliza el 80%. Yo creo que este 80% de utilización de la capacidad instalada en Dos Bocas la estaremos viendo a finales de 2023 o la primavera de 2024, más o menos, ¿no? Sí, Creo que ese es Fluvio, ¿era necesario Dos Bocas? Sin duda, sí. Sin duda, porque como te decía, estábamos dependiendo del extranjero, y aunque si se hubiera solamente rehabilitado la capacidad de las 6 refinerías preexistentes, estaríamos hablando de que no se podría cubrir
ya la demanda nacional, que ronda en alrededor de 800,000 barriles de gasolinas. Pero también recordemos que una refinería no solo produce gasolina, sí, o diésel, produce, por ejemplo, turbocina, que es el combustible que usan los aviones y cuya sustitución todavía va a faltar, ¿no? Tomará muchísimos años, y ahí ya estábamos teniendo ya problemas de aprovisionamiento también en la turbocina. Produce gas LP, del cual tenemos también un severo déficit, produce saltenos, produce incluso lo que yo diría más importante, aunque no se nota mucho en el debate público, precursores de otros productos petroquímicos que son la base de todo lo que hay en nuestra vida cotidiana. Este diálogo no sería posible sin la petroquímica, porque yo no tendría un celular, ¿no? Y incluso la broma que circula mucho, que no es broma, es en serio, es de dónde saldrán las llantas, los volantes y los asientos de los autos eléctricos, ¿no? Entonces, sí es necesaria, porque incluso en el escenario, ¿no? Por un lado, para cerrar en el corto plazo esta dependencia del exterior, pero en el futuro, que iremos a una transición energética que tomará tiempo, algunas décadas, no es sencillo, pero vamos a llegar en algún momento. Y cada país va al ritmo pues que le permiten sus condiciones. Veámoslo tan solo en el sector eléctrico, donde incluso hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, se sigue produciendo el 24% de la electricidad con carbón, ¿no? O en Alemania, donde tienen que respaldar a las eólicas y solares con carbón también. En fin, cada país tiene su circunstancia. El tener ya las 7 refinerías más Deer Park ya en propiedad total de petróleos mexicanos, permite que Pemex esté en capacidad de surtir la demanda interna, y en la eventualidad de que el proceso de transición, por ejemplo en Estados Unidos, que es nuestra principal fuente de aprovisionamiento de combustibles, fuera más acelerada, pues no estarían, pues podríamos nosotros sostener y responder a la demanda interna, y no estar con la zozobra de que de repente se empiezan a cerrar refinerías en Estados Unidos, tengamos que ir a traerla a otros lugares, lo cual es mucho más costoso, y volvamos a caer en una situación de fragilidad. En ese sentido, nos da, digamos, la certeza de que vamos a poder, por un lado, hoy, en el corto plazo, desde 2023, 2024, satisfacer la demanda interna, y en el futuro llevar el proceso de transición energética conforme nos lo permitan nuestras condiciones nacionales. Sí, ¿hasta qué año, Fluvio Ruiz Alarcón? Finalmente le pregunto, ¿hasta qué año estima usted que en México se utilicen combustibles líquidos? Es decir, pues el diésel, la gasolina. ¿Hasta qué año? Hay una agencia en Estados Unidos que estima que todavía en el vecino país 90% de los combustibles serán líquidos hacia el año 2050, pero en el caso de México, esta refinería, ¿hasta cuándo podrá, digamos que, surtir la demanda de México, y hasta cuándo se estarán utilizando los combustibles líquidos? Sí, yo creo que coincido, hacia mediados del siglo se seguirán utilizando, porque aunque paulatinamente se irán produciendo más autos eléctricos, lo cierto es que eso no significa que desaparezcan los autos de combustión interna, ¿no? Entonces eso seguirá existiendo. Quizás el parque vehicular ya no crezca demasiado, pero hacia 2050, como hoy vemos, bueno, no sé en Sonora, pero acá en la Ciudad de México todavía se ven autos modelos 80, por ejemplo, circulando por la calle, ¿no? Todavía uno que otro Suru anda por aquí, cuando esos ya ni siquiera se fabrican. Entonces, esa sustitución es lenta, más en un país donde pues la gente no tiene una gran capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces, a preservar su auto lo más posible. Cualquiera que haya ido a La Habana puede ver cuánto puede durar un viejo parque vehicular, ¿no? Entonces, yo creo que al menos a mediados del siglo seguirá habiendo esta demanda. Lo que también quisiera comentarte, querido Juan Carlos, es que ahora tenemos que ir al otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, tenemos que ir o el país, el gobierno, tiene que implementar medidas efectivas de contención de la demanda, ¿no? Yo creo que ya se hizo un gran esfuerzo, un esfuerzo que sin duda era necesario para que nosotros mismos podamos satisfacer nuestra demanda interna, pero ahora hay que contener esa demanda, hay que impulsar el transporte público, hay que hacer normas más estrictas de eficiencia energética para los mismos motores de combustión interna, hay incluso, me parece que prohibir ciertos vehículos como estas
parecen yates con llantas, ¿no? Que de repente, no sé si en Sonora, pero en otros lugares del país sí me ha tocado ver camionetas inmensas que son tremendamente consumidoras de combustible. Entonces creo que eso es lo que viene ahora, contener la demanda y yendo hacia una mayor eficiencia energética, sobre todo en lo que toca a el transporte de las personas. Sí, Fluvio Ruiz Alarcón, le agradezco mucho este análisis, que lo haya compartido con la audiencia del Estado de Sonora. No, al contrario, Juan Carlos, como siempre, un gusto platicar contigo y poder dirigirme a ese bello estado. Gracias. Es analista del sector petrolero, para no dejar de tocar este tema que fue polémico la semana pasada. Reporte 100.